¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? Nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema tan interesante que lo menciona el Señor Jesús. Por eso digo que es muy interesante, porque el mismo Señor, cuando Él enseñó a orar a los discípulos, mencionó este tema. En esa famosa enseñanza sobre la oración que el Señor le enseña a los discípulos. ¿Cómo orar? ¿Qué cosas? ¿Por qué motivos tenían que orar? Y incluye el Señor este motivo. Por eso el título de la meditación, los pensamientos es líbranos del mal. Así es el título de la meditación en la palabra del Señor que queremos compartir con todos ustedes. Así que muy bienvenidos, Dios les bendiga, amigos, hermanos, que la bendición del Señor esté en tu hogar. Bueno, buscamos en la palabra del Señor para leer entonces este texto en Mateo capítulo 6. Allí tenemos esa oración modelo que el Señor enseña a sus discípulos. Tenemos que aclarar que se le llama oración modelo porque ahí están mencionados los temas por los cuales orar. ¿Recuerdan ustedes, conocido casi por la mayoría, que muchas veces lo decimos, lo repetimos y muchas veces de memoria incluso? Padre nuestro que estás en los cielos. El comienzo de esta oración, casi todos lo recordarán en forma inmediata. Y luego el Señor menciona 6 temas por los cuales incluye en la oración. Fíjense que estamos diciendo 6 temas y no estamos, porque la idea del Señor no fue que los discípulos siempre oraran usando textualmente esas palabras, sino que fueron temas que tenemos que incluirlos en la oración modelo. Y agregamos en esta introducción que está poniendo unas bases para lo que queremos compartir, que los primeros 3 temas tienen que ver con los deseos, los propósitos y los anhelos de nuestro Dios. Y los segundos 3 temas tienen que ver con nuestras necesidades. Los deseos del Señor, los primeros 3 temas, y los segundos otros 3 temas tienen que ver con nuestras necesidades y también nuestros deseos. En cuanto a esos 3 últimos temas, vemos que el Señor dice que oremos por el pan nuestro de cada día, y sabemos por lo que enseña la palabra que nosotros tenemos que ganar el pan con nuestro trabajo, ¿no? El trabajo de nuestras manos. Así que cuando el Señor dice danos el pan de cada día, está hablando también obviamente de el trabajo, no de recibir el dinero sin trabajar, sino obtener todo el sostén de nuestra vida trabajando, ¿no? También habla de que el Señor nos libre de las tentaciones, y llegamos a un punto muy importante, que Dios nos perdone de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor continuamente. Fíjense que esta oración modelo no es para orarla de vez en cuando, sino todos los días, y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? A aquellos que nos hacen algo, obviamente. Y en medio de esta oración modelo, donde presenta algunos temas, ahí está Mateo capítulo 6, versículo 13, lo que queremos compartir con ustedes. Dice la palabra del Señor en este versículo: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y como dice otra antigua versión, dice líbranos del mal, o rescátanos del maligno. Miren ustedes lo que el Señor Jesús nos enseña que le pidamos al Señor. Es uno de los motivos que tienen que estar en nuestras
oraciones. Y lo primero que podemos decir acerca de este tema del mal es que el mal evidentemente existe. Usted dirá, bueno, sí, sabemos que existe. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos que nuestra vida, la vida del ser humano aquí en la tierra, está directamente relacionado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, todo lo que habla existe, todo lo que Dios lo dice en su palabra es real y es verdadero. Así que, miren ustedes, el mal existe. Lo primero que vamos a decir en este momento, que nuestro mundo, nuestra vida, en la presencia del mal, de cosas malas, están presentes en nuestra vida y han estado presentes prácticamente, casi desde la creación. Prácticamente. Apenas empezó a vivir el ser humano en esta tierra. Ahí empezó el mal, la existencia del mal en la tierra. A partir de allí, el ser humano se ha tenido que amoldar, ha tenido que vivir, desarrollar su vida, siempre mirando el mal de distintas maneras, ¿no? Así que el mal existe en este mundo. El mal en esta tierra existe, está presente, y usted y yo tenemos que saber que lo que el Señor dice es verdad. El mal está. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, prácticamente tenemos que convivir con el mal. Por eso el Señor Jesús nos enseña a orar. Y entre las cosas que tenemos que incluir continuamente o permanentemente en nuestras oraciones, y podríamos decir por muchas razones o fundamentos, que tiene que ser diaria la oración del ser humano, especialmente del creyente, es incluir esto. El Señor, sabemos que el mal existe y te pedimos que nos libres del mal, o como leímos recién en la versión NTV, rescátanos del maligno. Acá dice maligno, que nos rescate del maligno. En la otra versión dice líbranos del mal, porque en realidad está entrelazado el mal y la personificación del mal. Es decir, hay alguien que está personificando el mal. ¿Qué significa la palabra mal? Bueno, la palabra mal significa dañar, romper, algo que es desagradable a la vida, o algo que es ofensivo. Romper, dañar, algo que es feo para la vida, desagradable, o también algo que es ofensivo para nuestra vida, para la vida en general de todo ser humano, de toda persona. Y hay una relación directa, hay una relación muy estrecha entre el mal y el pecado. Prácticamente podríamos llegar a decir que el mal es el resultado de lo que llamamos el pecado, o que el pecado, la presencia del pecado, el pecado es nuestra desobediencia. La presencia del pecado trae como consecuencia males a nuestro mundo. Por eso el Señor Jesús dijo en una oportunidad, Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Miren ustedes, Juan 10, 10 dijo Jesús, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y dice, pero mi propósito es darles vida plena y abundante. Así que ahí el Señor está hablando de una persona que es el ladrón. Está hablando de alguien que tiene la intención de robar, de matar y destruir. De tal manera que aquí vemos cómo el mal se va
personificando, es decir, que hay alguien que tiene la intención, que tiene el propósito, que busca el mal del ser humano, busca dañar, busca destruir, busca matar todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es útil, todo lo que es sano, busca arruinarlo, dañarlo, destruirlo. Y así entonces estamos viendo la personificación del mal. Y bueno, dijimos que desde el comienzo, porque cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, que nos enseña, que nos explica, que nos muestra con tanta claridad en el libro de Génesis, el comienzo, justamente el primer libro de la Biblia, se llama Génesis porque tiene que ver con los comienzos de todas las cosas que hoy vemos en la vida, no de Dios, pero sí de la creación y de todas las cosas que Dios ha hecho para el ser humano, los comienzos de la vida del ser humano en esta tierra. Ahí vemos cómo comienza el mal en nuestro mundo. Vemos que el mal aparece después del primer pecado. Antes del pecado de Adán y Eva no había nada malo, nadie podía destruir, nadie podía arruinar, no existía el mal en el corazón del ser humano ni en la vida. Pero desde que el hombre pecó, el mal entró en la tierra y donde él vivía, en el huerto del Edén. Ahí entró el mal y a partir de ese momento nuestra vida, la vida de Adán y de Eva, y como consecuencia de toda la humanidad, comenzó a entremezclarse con el mal. Y el mal se hizo presente cotidianamente en todos los lugares de este mundo. Lo vemos en la palabra del Señor. Por eso, como resultado, el mal entró en el corazón de los hijos de Adán y Eva. Y uno de ellos, por celos, envidias, se levantó y mató a su hermano. Caín mató a Abel. Vemos el mal, vemos la presencia del mal, el odio, el rencor, vemos la muerte y así enfermedades, problemas, pleitos, discusiones, distintos males que hay en la tierra. Pero no solamente el mal estuvo en el corazón de Adán y de Eva, no solamente el mal estuvieron en los hijos. A partir de ahí, el mal se fue transmitiendo de padres a hijos y así sucesivamente en toda la humanidad. Por eso llegamos a David, y David dice en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí en maldad he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». O sea, vemos que todos los seres humanos, todos, hemos sido manchados con esta mancha, hemos sido contagiados por el mal. Y a partir de ahí se fue transmitiendo de padres a hijos, de padres a hijos, de generación en generación. Y así, a medida que la humanidad se fue extendiendo, el mal se ha ido extendiendo. Y a partir de allí comienzan los problemas de dinero, problemas de matrimonios, problemas entre padre e hijos, problemas familiares, el mal. Ahí está presente el mal. Enfermedades, el mal. ¿Cuántos males en el corazón, en la vida? Hemos vivido rodeados del mal. Y así estamos. Pero, el Señor Jesús nos enseña que le pidamos al Señor que nos libre del mal. Entonces yo quiero agregar dos cosas más. La primera es que el mal es algo que no lo podemos manejar, no lo podemos eliminar. Es como que el mal supera el conocimiento, la sabiduría,
la inteligencia o las capacidades humanas. Por más que el ser humano, con todos sus conocimientos, con todas sus capacidades o habilidades, no puede eliminar el mal. El mal es como algo que excede a nuestras capacidades y a nuestro control. Y por ahí, por más que intentamos, los padres, por ejemplo, que nuestros hijos no estén en contacto con el mal o no sufran por causa del mal, sin embargo, los padres no podemos impedirlos, porque el mal es superior a nuestras habilidades, el mal es superior a nuestras capacidades. Tenemos que reconocer entonces el tamaño del mal y tenemos que reconocer nuestras limitaciones y nuestras incapacidades frente al mal. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda someternos, nos queda soportar, nos queda tener que sufrir con el mal a nuestra cuesta, a cuesta nuestro, encima nuestro, y solamente nosotros tenemos que soportar el mal. No, el Señor Jesús dice: Padre, líbranos del mal. Porque evidentemente el Señor está diciendo algo, que Dios puede librarnos del mal. Por eso Él sí tiene poder. Él sí tiene poder para librarte del mal, librar a tus hijos del mal, librar a tu familia de errores. Dios sí tiene poder para mostrarte el camino del bien. El Señor sí tiene poder para cuidar tu alma, para cuidar tu corazón, para cuidar tus pensamientos, porque Dios es un Dios que puede librarnos. Y sabe, estoy llegando al final, dice la palabra, Dios nos muestra que Él es un Dios libertador, que Él es un Dios que libra el alma. Dice David que Dios va a librar el alma del ser humano como si fuese del cazador, del lazo del cazador. Así que hay alguien que busca el mal, ese Satanás, que desde el principio busca el mal, desde el principio busca el daño, desde el principio busca arruinar. Y el ser humano, si no está cerca del Señor, si no está unido al Señor, si no ha entregado su vida a Cristo, nunca va a poder librarse del mal. Amigos, solamente Dios tiene poder. Solamente Dios puede librarnos del mal, nos está diciendo el Señor Jesús. Y lo final es cuando Dios lo hace, cuando Dios te puede librar del mal, cuando Dios puede librar a tu familia del mal. La respuesta es cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza y obedecemos al Señor, escuchamos su palabra y vivimos conforme, no a los caminos de este mundo, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. Él puede librarte del lazo del cazador, como dice David en el libro de Salmo, y de la peste destructora. Por eso también David va a decir: caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, mas a mí no llegará, no tocará la morada el mal de aquellos que han confiado en Jesucristo. Así que Dios puede protegerte del mal en esta vida. El único lugar seguro, el único lugar donde vamos a poder poner nuestra familia a salvo, tiene que ver en las manos de nuestro Dios. Por eso termino con aquellas hermosas palabras también del libro de Salmos que dice: cerca de tus altares, ahí quiero estar, cerca de tu presencia, en tus caminos, Señor, cerca de tus altares, donde el gorrión pone su nido. Aleluya. Hay un lugar seguro, hay un lugar que nos puede librar del mal, que nos puede proteger del daño, del perjuicio que Satanás quiere hacer a tu alma, quiere hacer a tu vida, quiere hacer a tu familia
y nadie te puede librar, nadie te puede cuidar, nadie te puede proteger, ni tú mismo lo puedes hacer. No tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, no tenemos la habilidad, pero hay alguien que sí lo tiene, es el Señor. Y si tú pones tu vida en las manos de Él, Él te librará del mal, del lazo del cazador y de la peste destructora. Quiero darle gracias al Señor porque Dios es un Dios de libertad, de protección acerca del mal. Y quiero comentarte que en la próxima entrega, en el próximo programa, en la próxima prédica, vamos a hablar de otro aspecto del mal y me gustaría que lo pudieras escuchar. Así que oremos que el Señor nos libre del mal en esta vida. Paz del Señor, que Dios te libre del mal a vos y a tu familia. Es mi deseo, es mi oración. Bendiciones para todos.